Muy buenos días, estamos en el programa La Mujer de Hoy. Es una bendición y un privilegio el poder compartir en esta mañana un tema que sé que nos va a bendecir y nos va a hablar el Señor a través de su palabra, tal como lo ha hecho en mi vida. Y doy gracias a Dios por ese privilegio y esa bendición de estar en el canal de la Nueva Familia Televisión, ¿verdad? Estamos acá siempre para poder transmitir un mensaje de esperanza, un mensaje de vida, un mensaje que nos pueda edificar cada día. Así es de que es una bendición, esperando contar con su presencia a través de las cámaras. Estamos acá transmitiendo, pero queremos contar con esa audiencia de ustedes ahí en su casita, en la sala, en el comedor, donde quiera que se encuentre, en el trabajo. Es una bendición poder estar llenando el corazón de cada uno de los que nos escuchan y nos ven a través del canal. Así es de que vamos a compartir una palabra de oración y vamos a pedirle a nuestro buen Padre Celestial que Él sea el que nos guíe en todo momento. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre Santo, por esa bendición y ese privilegio, Señor, que tú nos das de poder estar acá en este lugar, Señor, en el canal de la Nueva Familia, Señor. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de los que laboran acá, Señor. Gracias, Señor, por esa bendición de poder transmitir una palabra de bendición para muchos que la están necesitando, Padre. Yo te doy gracias por la vida que me has dado, Señor. Es una bendición y un privilegio. Estamos acá. Tú nos has guardado, tú nos has bendecido. Y sé, Señor, que tu mano preciosa y tu mano de poder estará sobre nuestras vidas y nuestras familias. Bendice, Señor, a la audiencia, Padre, que nos está escuchando y nos está viendo. Bendice a cada uno por nombre. Tú conoces sus corazones, tú conoces sus necesidades, Padre. Y te ruego, Señor, que seas tú obrando cada día en ellos. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues que es una bendición y es un gusto, mis amadas hermanas y hermanos, poder compartir esta palabra y vamos a tener una lectura bíblica en el libro en Primera de Reyes, en el capítulo 19 y versículo 2. Y dice la palabra de esta manera. Vamos a leer desde el 1. Dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: Levántate y come,
porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces ahí, Elías? Ahí vamos a dejar la palabra. Esta es una palabra que nos habla acerca de todos los temores y miedos que tenía el profeta Elías, ¿verdad? Él vivía en un temor en ese momento, pero si nos damos cuenta y leemos la palabra, vemos cómo el Señor había usado al profeta Elías de una manera tremenda, con un gran poder que nuestro Padre Celestial había derramado sobre de él. Elías era un hombre tremendo de Dios, por medio del cual él mostró su poder, cómo Dios respaldó la palabra que daba Elías. Y vamos a hablar, quiero leerles aquí parte de lo que Elías hizo a través del poder que Dios derramaba sobre su vida, cómo el Señor lo respaldaba en todo lo que hacía. Y vemos que en el capítulo 17 de Primera de Reyes dice: se presentó ante el más perverso rey de su época y le declaró que no llovería por 3 años. Esa fue algo que el Señor puso en el corazón de él, ¿ve? Dice que Elías fue alimentado por cuervos en los márgenes de un arroyo. Y eso lo leemos siempre en el capítulo 17, ¿va? Hizo el milagro de multiplicar la harina y el aceite en la casa de una viuda. Resucitó al hijo muerto de la viuda. Se enfrentó ante los sacerdotes paganos del rey Acab. Oró para que descendiera fuego del cielo y luego los mató a todos. Subió a un monte y miró en el horizonte una pequeña nube y entendió que la lluvia venía. Eso lo leemos en el capítulo 18, del 41 al 45. Bajó del monte y corrió varios kilómetros hasta llegar a la ciudad. Pero en la ciudad, dice, recibe un mensaje de la perversa esposa de Acab, diciendo que lo mataría, que es parte del versículo que acabamos de leer. Y dice la palabra que Elías sintió miedo, se sintió desanimado, se sintió frustrado y huyó para terminar escondido en una cueva. Pero desde esa cueva Dios lo llamó. Vemos el tema que traigo, dice: sal de tu cueva. Ese es el tema en esta mañana. Mis amadas hermanas y hermanos, creo que con todos los acontecimientos que vivía Elías, con esta amenaza de muerte, creo que cualquiera se hubiera sentido de esa manera que se sintió Elías. Sintió miedo, se sentía ahí sí que temeroso, huyó, me van a matar. Creo que cualquiera que escucha algo, una sentencia de muerte, una amenaza, creo que cualquiera nos ponemos de esa manera. Somos humanos, somos sensibles. Y él sintió todo ese temor, muy a pesar de lo que el Señor había obrado en su vida, muy a pesar de que él había visto palpablemente el poder de nuestro amado Padre. Mis amados hermanos, hoy en día nosotros estamos viviendo
una situación tan difícil en nuestra vida. Y eso no solo nosotros, es en todo el mundo. La gente está pasando por muchas etapas en las cuales hay temor. El temor se está apoderando del ser humano. Estamos siendo en cierta forma estorbados en nuestra vida espiritual. Y en cierta forma, la misma pandemia con la que estamos viviendo, ¿verdad? Ha hecho que muchos se queden encerrados en su casa, que ya no tengan esa libertad de salir. Creo que a todos nos llegó un momento en que nos encerramos totalmente y había miedo por salir. Aún se sigue viviendo ese temor. Aún está ahí. Y en cierta forma como que nos quedamos encerrados, nos quedamos estancados, o como diríamos acá, estamos como encuevados, ¿verdad? La misma situación ha detenido el caminar de cada uno de nosotros. Ya no hacemos todas las cosas con toda la libertad. Estamos con aquel cuidado de nuestra salud, de nuestra vida, porque ¿quién no quiere cuidarse, verdad? Todos. Pero esta mañana, mis amados hermanos, quiero hablar esta palabra que primeramente me edificó a mí al leerla. Y yo sé que el Señor va a hacer lo mismo en cualquiera que está escuchando esta mañana esta palabra. Y espero que así lo haga, mis amados hermanos. Que el Señor hable a su vida como lo ha hecho conmigo. Mis amados hermanos, el ser humano por naturaleza ha sido hecho para poder socializar, para poder compartir, para poder estar en comunión con otras personas. El mismo Padre Celestial lo dijo en Génesis, cuando hizo al hombre y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y el Señor ve en el ser humano y puso en el ser humano el poder compartir. Y creo que nosotros tenemos ese privilegio. No somos personas que vivimos aisladas, somos personas que socializamos, que compartimos, que estamos unidos. Solamente una persona que es ermitaña se aleja, se va a las montañas, se aparta del mundo. Y parece mentira, pero hay personas así. Pero nosotros acá estamos para socializar, para compartir. Y qué triste es que no podamos hacerlo, que no podamos dar un abrazo, estrechar la mano, un abrazo, poder estar con toda la libertad. Pero el Señor nos hizo para poder estar en comunión. Y eso lo leemos en Génesis capítulo 2, versículo 18, ¿verdad? El Señor vio que el hombre estaba solo y le hizo una compañera y le hizo a Eva, ¿verdad? Pero no solo los dejó a ellos. El Señor quiere que el ser humano comparta de todas las grandezas que Dios ha hecho. ¿Pudo el hombre estar con toda bestia del campo? ¿Pudo el hombre estar con todas las aves de los cielos? Yo creo que no estaban solos, había mucho ser viviente ahí. Creo que alguien cuando está en un lugar solo y encuentra una mascota, ahí siente una compañía, no está solo, está un animalito. O ve un ave, una periquita, un lorito, o qué sé yo, cuál es la mascota que tienen en su casa. Aunque esté sola, esa persona no se siente sola porque se siente acompañada.
Y el Señor lo hizo así. Miren, le dio la bendición a Adán y Eva de poder compartir, no solo ellos como pareja, sino que de compartir de la creación del Señor. Entonces el hombre no fue hecho para estar encerrado y estar solo y estar apartado. El Señor hizo para que nosotros pudiéramos disfrutar de lo que Dios ha creado para la humanidad. Simplemente nosotros hemos sido los que hemos muchas veces destruido lo que Dios nos ha dado. Pero como les digo, el hombre no fue hecho para estar encerrado. Nosotros no fuimos llamados para vivir en una cueva, mis amados hermanos. Muchas veces nos sentimos como Elías, nos sentimos cansados, nos sentimos con ganas de tirar todo, tal vez frustrados, ¿verdad? Y sentimos la necesidad de encerrarnos en una cueva y dejar todo tirado, ¿verdad? Y encerrarnos muchas veces en nuestros propios problemas. Quizás no estamos encerrados en una cueva, quizás no estamos apartados, pero muchas veces nos encerramos en nuestros problemas personales, en nuestras angustias, en nuestros temores. Pero Dios nos da una palabra. Algunos, mis amados hermanos, quizás no están encerrados ni apartados en una cueva, pero algunas personas se encierran en su trabajo y se absorben tanto en el trabajo, se meten tanto que se olvidan de compartir, que se olvidan de la familia, que se olvidan de la esposa, de los hijos. Su afán es el trabajo y ahí se encierran. Ese es su trabajo, ese es su afán, esa es su cueva. Otros se encierran para olvidarse de todo, para esconderse quizás de responsabilidades, de problemas o de enfermedades, qué sé yo. Se encierran en el alcohol y se desajenan y se apartan de todo. Y se olvidan que tienen un trabajo, quizás una familia a la cual tienen que cuidar, proteger y proveer. Y se encierran en el alcohol o se encierran en las drogas. Esa es la cueva que muchos tienen, en la cual se han metido, ¿verdad? Y ahí se sienten seguros, ahí se sienten que nada les va a pasar, porque se alejan. Imagínense, aquel que se droga o aquel que vive en el alcohol, se desajena de todo, ya no tiene ningún temor, porque vive metido en eso que lo disipa y lo aparta y que no le trae el recuerdo quizás de los problemas que tenga, ¿verdad? Otros se encuevan o se esconden en el dinero, en el descontrol o en la soledad. Muchas veces no estamos en una cueva física, apartados del mundo, pero estamos en la cueva que muchas veces nosotros buscamos o en la cual según nosotros nos sentimos seguros. Dios quiere hablarnos en esta mañana. Sal de esa cueva, porque el Señor no nos hizo para estar escondidos ni estar apartados, no estar encuevados, no, sino que salir con la fuerza y el poder del Señor para poder seguir caminando, porque la palabra dice, aquí en esta palabra que leímos, aún tenemos camino por recorrer, mis amados hermanos. Algunos se encierran en sus propias casas, otros viven de aquí para allá con sus amigos, otros se encierran en la cueva de sentir lástima por sí mismos, ¿verdad? O sentir lástima o sentir la culpa o el desprecio por todo. Hay gente que vive así con mucha culpa y esa es su cueva. Hay mucha gente que siente lástima de sí mismo,
que siente o dice, no valgo nada, a nadie le importo, nadie se interesa por mí. Pero hay alguien que te ama, mi amada hermana y hermano. Hay alguien que está ahí dispuesto siempre a extenderte la mano. Hay alguien que dio la vida por ti y por mí, para que saliéramos victoriosos, para que estemos bendecidos, para que seamos libres. Miren, mis amados hermanos, el enemigo quiere tenernos encerrados en nuestras cuevas, en nuestros pensamientos, en nuestros problemas, en nuestras debilidades, qué sé yo, qué es lo que esté pasando por la mente de cada uno. Pero eso es lo que quiere el enemigo, meternos ahí, encerrarnos, quitarnos ese privilegio y ese don, esa bendición que Dios ha puesto en tu vida. El Señor a todos nos ha llamado con un propósito. El Señor tiene planes para nosotros y sus pensamientos, dice su palabra, que son de bien y no de mal para nosotros. Los planes de Él son buenos, son perfectos, son agradables. Y en eso pensemos, en la bendición que tiene el Señor para nuestra vida. No pensemos en lo malo, porque el enemigo trata de meterlo lo malo. Su palabra dice que el ladrón viene a robar, a matar y a destruir. Pero el Señor dice que viene para darnos vida y vida eterna, mis amados hermanos. Entonces, Dios siempre tiene y quiere lo mejor para nosotros. No oigamos las voces del enemigo. Escuchemos la voz del Señor. Veamos y leamos la palabra, lo que Él tiene para nuestra vida. El enemigo quiere venir con sus demonios a destruir nuestra mente, a destruir los planes y propósitos del Señor. Pero grande y poderoso es nuestro Padre amado, que Él nos levanta con victoria y nos levanta con poder, mis amados hermanos. Algunas personas se aferran desesperadamente a cualquier persona con tal de estar con alguien. ¿Por qué? Porque muchas veces no quieren estar solas, pero muchas veces están mal acompañados. Busquemos la presencia del Señor. Él es nuestra paz. Él es nuestra paz en el nombre de Jesús. Nos sentimos mal y muchas veces decimos, ya no quiero seguir, ya no voy a luchar. Quizás algún líder le ha dicho, ya deja todo tirado, ya no se puede, la gente no quiere. No, mi hermano, sigamos luchando, sigamos predicando la palabra, porque esa palabra va a llegar un momento que va a caer en una tierra fértil y va a producir un fruto. Así es de que en esta mañana te quiero decir que no te encueves, que no te encierres, que no cierres la puerta de bendición que el Señor tiene para ti. Si bien es cierto que Dios cierra puertas y Él abre, pero muchas veces nosotros mismos cerramos la puerta al no querer escuchar la voz de Dios, al no querer ver lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Así es de que no tiremos la toalla. Levantémonos, sequémonos el sudor y sigamos trabajando en el nombre de Jesús. Vamos a hacer una pequeña pausa, mis amados hermanos, y en un momento continuamos con este tema que yo sé que Dios nos va a bendecir, nos está bendiciendo y nos está hablando para que nosotros no nos encerremos, sino que levantemos nuevas fuerzas y continuemos nuestro caminar, porque hay mucho que recorrer todavía. Amén. Volvemos en un momento. Siembra, cosecha, con amor.
para ofrendas y donaciones en nuestra cuenta en Ban Rural número 3-432-03792-2 a nombre de Canal Nueva Familia. Que guardas mi caminar, gobiernas sobre el viento y el mar, sostienes toda tu creación, nada se compara a ti, mi Dios, más grande que montañas que están frente a mí, tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir, tú eres grande, mucho más grande. Por la eternidad tú eres fiel, sobre toda prueba eres rey, mi esperanza solo en ti pondré, nada se compara a tu poder, más grande que montañas que están frente a mí, tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir, tú eres grande, mucho más grande que montañas que están frente a mí, tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir, tú eres grande, mucho más grande. ¿Alguien lo cree en esta noche? ¿Alguien cree? No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo soy. ¿Ustedes? Más grande que el gran yo soy. Eso es verdad. No hay rencor, no hay acusación más grande que el gran yo soy. No hay temor
los acusadores. Él calla la voz del temor. Es grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande. Mucho más grande, más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, 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 más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande, más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, fuerte, no hay temor, no hay dolor, más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación, el gran yo soy. Aleluya. Nueva Familia Televisión. Continuamos con nuestro programa La Mujer de Hoy. Nuevamente estamos acá para seguir hablando acerca de lo que Dios quiere para nuestra vida. El Señor quiere que nosotros nos levantemos y salgamos ahí donde estamos escondidos. Ahí donde tú estás escondido, mi hermano y hermana. Ahí donde usted, mi querido amigo, se encuentra, mi querida amiga, se encuentra, donde no quiere salir. En ese lugar donde se ha acomodado quizás, en ese lugar donde se ha encerrado, en ese lugar en el cual, según usted está en su zona de confort o en su zona de seguridad o en donde nada le pasa y donde está tranquilo. Pero en esta mañana el Señor nos dice: levántate y sal de tu cueva. Amén. Quiero decirles que no importa lo que nos esté pasando o cómo nos estemos sintiendo, Dios se mete en nuestra cueva y nos dice: ¿qué estás haciendo allí, adentro? Yo no te llamé para que te escondas en tu cueva. Yo te llamé para que cumplas con mi propósito. Esa es la palabra que Dios tiene para nosotros. Sal de tu cueva, pero escóndete en la presencia de Dios. Háblale de cómo te sientes y lo que te pasa. Eso tenemos que hacer, mis hermanos. No nos escondamos ni nos metamos, sino que hablemos con Él. Digámosle: Señor, esto me está pasando, esto estoy sintiendo. Ayúdame porque necesito de ti. Necesito salir de acá. Porque había una palabra que les había dicho: yo te llamé para que cumplas con mi propósito. Esa es la palabra que Dios tiene para nosotros. Sal de tu cueva
y aférrate de la palabra de Dios. Porque lo que Dios habló a tu vida se cumplirá, mi amada hermana, mi amado hermano, mi amiga, mi amigo. La palabra que un día el Señor te dio se va a cumplir en el nombre de Jesús. No es en vano lo que has hecho en Dios. No es por gusto el trabajo que has dedicado para el Señor. Ni es en vano el tiempo que le has dedicado y que invertiste en Él. Dios no te ha dejado solo. Tú no estás sola, mi hermana. Levántate en el nombre del Señor. Aleluya. Me llamó mucho la atención esta palabra en el versículo 19:5, que dice así, en el versículo 5, y dice: y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Levántate y come. Ahora yo pregunto, mis amados hermanos, ¿qué estamos comiendo nosotros? Estamos comiendo la palabra de Dios, que es la que nos sustenta, que es la que nos edifica, que es la que nos levanta, la que nos da nuevas fuerzas, la que acrecienta nuestra fe, la que nos aumenta en el conocimiento de su palabra. Estamos oyendo palabra, porque ese es el alimento de cada uno de nosotros. Esa es la palabra, esa es la comida del cristiano. Ahí nos fortalecemos, ahí nos hacemos fuertes, en la palabra, en la comida, en lo que estamos comiendo, en lo que nos llenamos, en lo que nos sustentamos. La palabra de Dios es nuestra fuerza, es nuestro alimento, es nuestro sustento, es nuestra energía, es la que nos levanta día a día. Las promesas del Señor son nuestras, mis amados hermanos. Y dice más adelante en el versículo 7, dice: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, o sea que Elías comió y se volvió a quedar dormido, se volvió a quedar acomodado. Y nuevamente el Señor envía a su ángel y le habla por segunda vez y le tocó diciendo, ya me imagino, levántate y come, porque largo camino te resta. Nuevamente el Señor le vuelve a decir a Elías, y nuevamente el Señor te vuelve a repetir, mi amada hermana: levántate, 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 come, aliméntate, susténtate. Eso nos está diciendo el Señor. No nos quedemos escondidos, no nos quedemos encuevados, no sintamos temor. Leamos la palabra, oigamos palabra, oremos al Señor, postrémonos delante del Padre. Esa será nuestra fuerza, esa será nuestra energía. Eso es lo que nos levanta el ánimo y nos hace caminar en fe, creyendo que el Señor irá con nosotros, porque nunca nos ha dejado solos. Así como lo hizo con Elías, que le envió siempre, siempre, siempre hubo una palabra que respaldaba un hecho en el cual podía Elías verificar el poder del amor de Dios y cómo respaldaba todo lo que hacía. Nunca lo dejó solo, aún escondido. Ahí estaba el Señor, aún escondido. Dice que cuando estaba en una cueva le mandó comida para que comiera, le
habló a la viuda para que le diera de comer. Miren, el Señor lo respaldó en todo lo que leímos a un principio, de cómo el Señor usó a Elías, cómo el Señor te va a usar a ti y a mí para poder llevar esa palabra de bendición, para poder levantar a otros, para sacar a los que están encuevados, para que salgan y agarren nuevas fuerzas. No te escondas. El Señor nos está llamando a predicar la palabra, a hablar la palabra, a bendecir el nombre del Señor. Dice, levántate y come. Levántate, mi hermana y mi hermano. Si tú no estás viniendo a los servicios, no quiero ir porque me puedo contagiar, no quiero ir porque tengo que cuidarme. Eso es bueno, tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos, tenemos que ser prudentes, pero así tenemos que ser también sabios, tenemos que buscar la presencia de Dios, porque en la comunión está también la bendición. Tenemos que socializar, tenemos que estar en comunión los hermanos, dice, los unos con nosotros para adorar al Señor. Muchas veces no queremos venir a la iglesia, pero sí vamos a otros lados. Muchos se han alejado, muchos se han apartado, muchos se han escondido, pero se han escondido de Dios y no se han escondido del mundo. Entonces, en esta mañana yo te motivo y te exhorto, mi hermana y mi hermano, a que busquemos del Señor. Quizás hay una razón por la cual no estás viniendo, pero cuando estés recuperado, cuando estés bien, cuando todo esté limpio el camino, vuelve al Señor. Busca la palabra del Señor. Levántate, come palabra, palabra de vida, palabra de bendición, que edifica nuestras vidas, que nos sustenta, como les digo. Porque dice su palabra, hay un camino que recorrer, hay un propósito que cumplir de parte del Señor. Y más adelante dice, es una palabra muy linda. Y dice que, quiero seguir leyendo. En el capítulo 8 dice, se levantó pues y comió, bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces ahí, Elías? O sea, Elías, el Señor no quería que estuviera encerrado, el Señor quería que saliera, y el Señor nuevamente le habla. Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Pero el Señor le dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba también tras ese terremoto. Y luego un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, dice, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó, dice, Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y le vuelve a responder lo mismo, pero más adelante le dice, le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por el rey. Y viene nuevamente palabra, pero a lo que quiero yo quedarme con esta palabra, y aquí vamos a ir terminando. Cuando le dice,
Y dice, un silbo apacible y delicado, dice. Y ahí estaba el Señor. El Señor viene a nuestra vida, mis amados hermanos, como un remanso de paz. El Señor viene a nuestra vida muchas veces como un bálsamo para nuestro corazón y nuestra alma. Y ese silbo, esa paz, ese sentir, esa llenura de su presencia, solo lo podemos encontrar en ese silbo apacible del Señor. Solo Él nos puede dar esa paz. Solo en Él podemos reposar en paz, en tranquilidad. Solo en Él podemos escuchar su susurro, su voz. Y solo en Él podemos permitirnos nosotros oír su voz. ¿Y cuándo? Cuando oímos esa paz, cuando oímos ese silbo apacible en el cual viene la paz del Señor a nuestra vida, mis queridos hermanos. El Señor no quiere que vivamos encerrados. El Señor quiere que nosotros salgamos victoriosos. El Señor quiere que nosotros mantengamos nuestra fe y que nosotros hagamos crecer nuestra fe estando con personas de fe. Porque al estar con otras personas que tienen fe, nuestra fe se contagia y podemos ir creciendo en fe. No te quedes solo. No te aísles. Aviva tu fe compartiendo y teniendo comunión con tus hermanas y hermanos. Avivemos nuestra fe. Estar en comunión con otras personas de fe nos ayudan a alimentarnos, a animarnos, a levantarnos. El día de ayer tuve la bendición de poder estar reunidas con unas hermanas que fueron a orar conmigo, por mí. Y le doy gracias a Dios por esas siervas que el Señor usa siempre, porque llevan palabra de vida, palabra de bendición, y que Dios las use cada día. Mis amados hermanos, necesitamos estar en comunión con personas de fe para que nos ayuden y nos levanten si nosotros nos sentimos débiles, desanimados. Pero no nos apartemos, no nos escondamos, no nos encuevemos, no nos aislemos. El Señor nos dice, levántate, come y sal de esta cueva. No te quedes ahí. No te quedes ahí. Camina en pos del Señor. Levántate, porque largo camino toca que recorrer. Aún hay mucho que predicar, mis amados hermanos. Aún hay mucho por amar. Aún hay mucho por bendecir. Aún hay mucho por adorar. Aún el propósito de Dios no se ha cumplido en nuestra vida, mis amados hermanos. Aún tenemos esa voz para predicarle a aquellos que la necesitan. Así que levantémonos y vayamos con el poder del Señor y de su Santo Espíritu. Vayamos en fe y llevemos esa palabra de bendición. Sal de tu cueva, mi hermana, que estás ahí acomodada. Sal de tu cueva, mi hermano, que estás ahí. Sal y predica, porque el Señor no te llamó a estar aislado y encuevado. El Señor te llamó a predicar la palabra del Señor. Hay mucha gente necesitada de esa palabra. Hay mucha gente que necesita oír las palabras y las promesas del Señor. Levántate y sal de tu cueva en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis queridos hermanos y hermanas, por escuchar esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Vamos a ir terminando. Le doy gracias al Señor por esa bendición y ese privilegio que me ha dado esta mañana. Es una bendición el poder estar acá.
Vamos a orar y le damos gracias al Señor por la vida que nos ha dado el día de hoy, porque estamos respirando, porque está nuestra familia, por todo lo bueno que Él ha hecho en nuestra vida, porque grandes cosas ha hecho el Señor en nuestra vida. Aleluya. Padre, en esta mañana yo te doy gracias, Señor, por esa palabra, Señor, que tú me has dado, Señor. Por esa palabra que me edifica, Señor. Por esa palabra que yo sé que tú vas a obrar, Señor, porque tu palabra no regresa vacía, Señor, y cumple el propósito por el cual ha sido enviada, Padre. En el nombre de Jesús, yo bendigo la vida de tus hijas, de tus hijos, Señor, que están escuchando a través, Señor, de estas cámaras de televisión, Señor. Yo te ruego, Señor, que esa palabra trascienda, Señor, y que tú levantes, Señor, que tú saques a aquel que está encerrado, que está en una cueva, Señor, que se ha apartado, que se ha aislado, que lo levantes en el nombre de Jesús y pueda salir y pueda predicar y pueda hablar las grandezas de tu amor, de tu nombre, de tu poder, porque yo sé que tú guardarás nuestra vida, tú nos apartarás, Señor, porque camino grande nos toca que recorrer aún, Señor. Gracias, Señor. Oro, Padre Santo, por la vida de todos aquellos que necesitan esa palabra de vida. Oro por aquellos que están enfermos y están sufriendo esos quebrantos de salud, Padre, porque tú los levantes, porque tú les des una nueva oportunidad, porque tú sanes su vida de cualquier enfermedad que sea, Padre, en el nombre de Jesús. Oro, Señor, por hombres y mujeres, Señor, para que tengan esa fuerza de buscar tu rostro cada día, Padre, en el nombre de Jesús. Aquel que no tiene un trabajo, provee y suple, Señor. Cualquiera que sea su situación que los tiene encerrados, Padre, sácalos de ahí en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Jesús, Señor. Sé tú obrando, Señor, conforme a tu voluntad en cada vida, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Estamos acá en el kilómetro 1, camino a San Francisco. Esta es la Iglesia de Dios Evangelio Completo, Nueva Familia. Estamos aquí sirviéndole al Señor, esperando poder tenerlos aquí. Tenemos nuestro autoculto los días domingos y que comienza a las 8. Y luego tenemos nuestro servicio presencial a las 10 de la mañana, los días domingos. Y ahorita no estamos teniendo nuestros servicios presenciales los martes de oración y jueves, pero muy pronto estaremos nuevamente activando para poder estar juntos y adorar al Señor. Que Dios les bendiga. Ha sido una bendición y un privilegio poder compartir, y que la paz del Señor sea sobre cada uno de nosotros. Amén.